Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a la presentación de la 19ª edición del concurso Condado de Ribagorza. Sin vuestra cobertura, ni esta actividad ni ninguna otra no sería lo mismo. O sea que agradeceros especialmente que acudáis a las convocatorias a las que os llamamos. Agradecer nuevamente también a la comarca del Cinca Medio la puesta a disposición de la sede para realizar esta rueda de prensa. Es una señal de la que esta entidad pues, apoya a todas las poblaciones también que le solicitamos pues, la sala para poderlo hacer. Como casi todos me imagino que sabréis, es un premio que organizan los ayuntamientos de Graus, de Estadilla y de Fonz, representados hoy por sus concejales de Cultura, a los que damos la bienvenida, Jordi Cañabate de Estadilla y Lourdes Pena de Graus, y Jorge Mur como técnico, concejales a los que aprovecho para darles la bienvenida. Encabezaba yo un poco la rueda de prensa porque este año es Fonz la localidad que va a organizarlo, va siendo un año cada uno. Este año nos toca organizarlo, que sepáis que haremos todo lo posible para que esto sea otra vez una fiesta de la lengua. Si os parece bien, a partir de ahora os charraré en aragonés baixo ribagorzano, en foncense, que din nosotros, aunque no sé si esto tiene ninguna validez lingüística. 19 años del condado, casi nada. Nos van fer mayores de edad la añada pasada. Relatos, poemas, un borguil de textos que pasarán a la historia de nuestro patrimonio inmaterial de la nuestra lengua. Ni qué di tiene de la importancia que tienen estos premios para la conservación y para el relevo generacional de los nuestros críos y de la nuestra lengua materna. Están treballant en el Llugà muy orgullosos desde la escuela, con el apoyo incondicional de la Dirección General de Política Lingüística, para que no se nos rompa esta transmisión generacional, que los críos tengan en la escuela esa posibilidad de seguir sentint, de seguir charrant y que puedan mantenerlo dentro de la suya educación. Para esto también muy importante, porque la maestra que por cierto comparten con Estadilla es de los nuestros Llugàs, Teresa, y entonces eso nos facilita mucho que los críos entiendan muy bien lo mismo que charran en la calle, charran en la escuela. Tenim també al nuestro Llugà, y están muy orgullosos, una ventaja añadida, que él emplean a diario en las nuestras vidas, a las redes sociales, a los correos electrónicos, fent actividad de forma prou habitual. Van fer, por cierto, la última, en la víspera de San Blas, van presentar Calu Treviño, Mullers al canto el llavador, que es una recopilación de obras de teatro fechas per mullers y fechas per mullers en foncense, que por cierto no todas eran foncense parlantes, pero oye, a todo se adapta uno si hay buena voluntad. En fin, que esto que están fent hoy para intentar mantener nuestra lengua no es que estén especialmente esperanzados, pero bueno, seguint sent positivos en que por lo menos no la perderán, mantendrán lo que tienen. Y bueno, van avanzando en este sentido, en llenar el patrimonio inmaterial con los textos y con los relatos. Animatos a escribir, que es lo que nos quedará como patrimonio. Podenlo charrar, pero como cultura nos quedará lo que sepan escribir, en relatos, en poemas, que no nos dé miedo, que cada día tenéis más apoyos y más posibilidad para lo que l'habrem fecho bien, l'habrem fecho mal, con B, con V, con Z, cada día nos dan desde los departamentos de política lingüística más opciones para hacerlo de forma correcta. Yo voy a decir poco más, si no ya no les voy a decir mucha cosa para decir al resto. Te os he dicho con Jordi, que te os explicará un poco pues bueno, su visión del tema, después hablará Lourdes y Jorge ya nos dirá la parte técnica. Lo mismo, a vuestra disposición y gracias por darnos la cobertura a nuestras actividades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nosotros aquí en Estadilla, personalmente, es el primer año que estamos, porque ha habido, como ya sabéis, un cambio de legislatura en Estadilla, y este año pues, me toca a mí pues, ayudar a Graus y a Fonz pues, a organizar este 19º concurso de literario de Ribagorzano. Pues, como catalán, pues también me da como un pequeño incentivo pues, intentar que no se pierda esta lengua del Ribagorzano, apoyar en todo lo que sea posible para hacer el evento, que será el 23 de abril, si no me equivoco, correcto, ¿no? Y nada, el apoyo de Estadilla, este año toca en Fonz,
El año que viene, si no me equivoco, tocará en Estadilla. Tenemos todo un año pues para preparar, hacer algunos talleres en la escuela, incluso con la gente mayor, pues intentar animar para presentar relatos, poemas para el concurso del año que viene. Este año esperemos que en Estadilla pues se presente mucha gente, que traiga muchos relatos, como normalmente ha sido todos estos años que han aportado pues los vecinos de Estadilla, y continuarse por este mismo camino e intentar hacer muchos años más de este concurso literario, que para eso, ¿no? Yo creo que la finalidad de este evento, de este concurso Condado de Ribagorza, es potenciar nuestra lengua, potenciarla, que no se vaya a perder, sino todo lo contrario, al inculcar a los más pequeños, pues que se animen, que charren en ribagorzano, y yo personalmente también un compromiso que tengo, pues intentar poco a poco aprender nuestra lengua, que es la ribagorzana. Nada más. Buenos días, buen día. Yo también hablaré en castellano porque mi variedad dialectal, en este caso, no es bajo ribagorzana, entonces prefiero hacerlo en castellano para aún darle más valor a lo que nos ha expresado y cómo se ha expresado Mari. Va un poco en relación a lo que han comentado Jordi y Mari. Hay que agradecer el esfuerzo que se ha hecho ya con las anteriores corporaciones de los 3 ayuntamientos. Jordi es nuevo en su área, yo también, en este caso en el Ayuntamiento de Graus. Mari ya es la veterana, pero se agradece el esfuerzo y la apuesta que han hecho las anteriores corporaciones para tirar este premio hacia adelante. Me explicaba Jorge y lo comentábamos, fue en el 2001 cuando se inició la andadura de Condado de Ribagorza en solitario desde el Ayuntamiento de Graus, pero ya en el 2004 se sumaron Fonz y Estadilla. También dentro de la unión que hay, de la cohesión que hay a nivel lingüístico, nos estamos encontrando que estamos en tres comarcas. Hoy estamos en la sede del Cinca Medio, Somontano, Fonz y nosotros Ribagorza, pero ese nexo de unión, de cohesión y la importancia que tiene la lengua en nuestros territorios y que queremos dársela, porque a veces incluso los de casa no somos conscientes de ese patrimonio, de ese valor, de esa riqueza que tenemos, porque bueno, es lo que hemos oído hablar en casa y nos parece incluso... Gracias a Dios ya hemos superado la fase que diciendo, incluso nos avergonzábamos de estas variantes dialectales que hablábamos. Parecía que si no hablabas bien el castellano se asociaba también un poco con el mundo rural o con falta de cultura. Pero bueno, yo eso, gracias a Dios, ya ha pasado, estamos en otra faceta y estamos hablando de un premio literario con esa riqueza de dejar constancia, relatos escritos o con otros temas también de tradición oral. También lo ha apuntado Mari, hay que agradecer en este caso al Gobierno de Aragón y en concreto a la Dirección General de Política Lingüística, los convenios que se han firmado desde las comarcas y los protocolos en este caso seguro que los 3 ayuntamientos y con otros más que hablan aragonés o una de sus variantes dialectales, en los que nos da una herramienta y puntualmente ayuda económica para poder tirar proyectos hacia adelante. Hoy se trata de Condado de Ribagorza, pero también ha explicado Jordi que es interesante que a través de otras actividades culturales, talleres y también ese agradecimiento a asociaciones, colectivos que tenemos en las 3 poblaciones que están liderando proyectos, pues sea el libro que has comentado de sí, Mullers al Canto del Llavador o cualquier otro, pues con la suma de todos estos ingredientes espero y será así que vamos a conseguir que esta seña de identidad que tenemos con el Bajo Ribagorzano se pueda mantener, se pueda potenciar y tiremos hacia adelante.
Y ahora ya, Jorge, la parte más técnica y las bases del premio, que seguro que tú nos explicarás y que tienes ya controlada y mucha experiencia. Sí. Y gracias también, aprovechando la coordinación que nos has hecho, porque en este caso ha sido muy fácil este año sumarnos a la iniciativa y continuar con el proyecto. Claro, eso es muy importante desde el inicio de este proyecto, de este concurso, es justamente eso, que pasen las legislaturas, los equipos y el concurso, el proyecto se mantenga, sea todavía vigente. Y además este año pues presenté, entre otras, esta novedad, que es la de bajar en esta experiencia de imperialismo lingüístico que hemos practicado, de bajar a reconquistar lingüísticamente el territorio, presentando el concurso en Monzón, fuera del ámbito de los 3 municipios, lo cual nunca se había hecho, pero que ha sido además, yo creo, muy positivo, porque nunca nos habíamos encontrado con esta respuesta de medios, con lo cual yo creo que es algo a tener muy en cuenta de cara al futuro, y nos alegramos de que cause este interés y os agradecemos que estéis aquí. Bueno, como decía, lo primero es eso, agradecer el apoyo de estas 3 personas que representan a 3 corporaciones, de 3 ayuntamientos, de 3 comarcas diferentes, que siguen apostando por este concurso, que lleva con esta la edición número 19, que el objetivo, yo creo, principal precisamente es ese, el de seguir sumando, el de seguir cumpliendo. A día de hoy no puede ser otro, no es un concurso para las masas, no hay una masa social detrás que esté, desde luego, ni pensando siquiera, ni mucho menos escribiendo en Ribagorzano. Son siempre pocos participantes, pero el concurso sigue vivo, sigue sumando participación. El año que viene son 20 años y eso ya tampoco es, pues no son palabras menores en ningún caso, puesto que son pocos los concursos que llegan a esta edad, los concursos literarios en general y los concursos en aragonés en particular. Hay poco más donde mirar a un lado y a otro, porque no son muchas las convocatorias de este tipo que existen en Aragón, y con pocos apoyos, en realidad la fuerza de estos 3 ayuntamientos y puntualmente la del, como decían ellas, las concejales del Gobierno de Aragón, estas últimas 2, quizá 1 y media, no sé, convocatorias pasadas, pues alguna ayuda del Gobierno de Aragón, que esperamos siga teniendo fuerza a este nivel en el futuro. Entonces, por un lado eso, por otro, destacar, yo creo, claro, no sé si habéis asistido a todos a alguna presentación de este tipo, las palabras de Mari, yo tampoco me expreso, yo también, lo comentábamos bajando, me crié en Monzón y luego fue cuando mi familia se desplazó a Graus y no he vivido el Ribagorzano en casa, mis padres no son hablantes, no son de la zona patrimonial del Ribagorzano, de hecho, pero es algo que desde el primer minuto que el ayuntamiento se puso a trabajar en proyectos culturales entendió que era la prioridad. Y lo que decía es que lo que habéis asistido, o lo que hemos asistido, en realidad es un evento único, lo que se está presentando aquí. Para mí es un proyecto exclusivo, y precisamente esa es la especificidad que tiene esto y el esencial valor que tiene, aparte de que se presenten 8 o 10 personas al concurso, que la calidad literaria sea mayor o menor, lo cual tampoco es cuestión de... que además es muy alta, porque son grandes autores los que escriben y ganan habitualmente este concurso, pero sobre todo es esa calidad que tiene de evento especial, de algo que no se puede comprar en Amazon, quiero decir. Esto es algo único y auténtico, y eso es lo que le da un valor por encima de todas las cosas, el hecho de que la lengua sea propia precisamente de un grupo de hablantes, que sea ahora mismo un bien inmaterial en peligro, no tenemos que decir una cosa por otra, pues es precisamente lo que le da un valor mayor, y lo que queremos que perviva, que continúe pues muchos años más. Y para eso también contamos, precisamente, como decía, con el compromiso de esos 21 hasta ahora han sido los autores premiados en el concurso. Evidentemente son más los que han presentado obra, pero esa es la cifra actual de premiados para esos 171 textos que el concurso ha propiciado que existieran, porque hay 2 concursos literarios en aragonés, no muchos, pero es seguro que esos textos, que no se pueden presentar a ningún otro concurso, no hubieran existido de no haberse hecho esta convocatoria. Entonces, es el principal valor que tiene ese corpus literario, que da al futuro. Yo creo que es en las generaciones venideras las que valorarán todavía más
la persistencia de este proyecto, ¿no? El hecho de que durante 20 años, espero que sean muchos más, se hayan ido creando textos en ribagorzano y eso quede para cuando, yo que sé, dentro de 100, 150 años esta lengua ya no sea como el latín, una lengua que nadie practica, pero que ha dejado un legado cultural inmenso que además expresa sobre formas de hacer, de vivir, de pensar, de trabajar en el territorio que no existen en castellano, que no son extrapolables al castellano, no se pueden traducir, no tienen traducción. Es una forma distinta de pensar y de vivir. Entonces, esos 171 textos, que son 121 relatos y 50 poemas, son los que dan de nuevo pues, sentido a esta convocatoria, el seguir sumando. Este año la principal novedad es precisamente que se ha quitado una categoría, la categoría juvenil, que no estaba teniendo aceptación suficiente dentro del concurso. Hemos preferido quitarla de momento. El año que viene, yo creo que con el 20º aniversario este concurso ha de tomar también, y además con personas nuevas, equipos nuevos, ha de tener una relevancia superior y han de plantearse más asuntos, pero es verdad que los ayuntamientos no tienen responsabilidad en que el ribagorzano esté o no, o deje de estar en las aulas, y eso complica el hecho de que haya posibilidad de que las nuevas generaciones escriban en ribagorzano. En cualquier caso, estamos satisfechos con la participación, más todavía si convoca Fonzu esta día, con lo cual se nota sustancialmente en la recepción de originales. Son poblaciones en las que la lengua está mucho más viva, pero en todo caso el número global de autores y de relatos y poemas presentados hacen ser relativamente optimistas de cara al proyecto en una visión global, de futuro también. Entonces las bases realmente son las mismas, los textos, tanto en la categoría de relatos como de poemas, evidentemente han de estar escritos en la variedad conocida como aragonés ribagorzano o bajo ribagorzano, desde Campo hasta Olvena, Fonz, Estadilla, una zona que los hablantes de hecho tienen muy clara, muy definida. Los relatos se han de presentar con una extensión entre 3 y 5 páginas, los poemas con una extensión entre 40 y 200 versos, puede ser tanto poemario como poemas sueltos. La métrica es libre, en fin, las especificaciones os las vamos a dejar en estos programas, son técnicas algunas de ellas, pero en todo caso muy sencillas. Han de presentar, eso sí, estos relatos o poemas, 2 por autor como máximo, ya sea 2 relatos, 2 poemas o uno de cada categoría, antes del 1 de abril a la dirección electrónica administración@fonz.es, y los premios que se fallará por una comisión que está conformada por representantes de los 3 ayuntamientos y lingüistas que suelen colaborar con el premio, tanto de la Universidad de Zaragoza como de la Sociedad Lingüística Aragonesa. Pues se falla antes de ese día 23 de abril, cuando se entregan en Fonz, dentro de ese acto que nosotros el año pasado desde Graus empezamos a denominar Fiesta de las Letras Ribagorzanas, y que vestimos con ocasión de ese 18 aniversario con la entrega de unos premios a 3 autores en concreto, a Elena Chazal de Estadilla, Juan Carlos Marco de Fonz y Ana Tena de Graus, que son los 3 autores más laureados, de hecho, de la literatura en aragonés ribagorzano actualmente, y que cada ayuntamiento pues se encarga, como decían, precisamente de vestir esa gala, esa entrega, y de acompañarla durante el año pues con talleres, con actividades que nunca son pocas, organizadas por los propios ayuntamientos. Los premios, que era lo único que creo que me queda por decir, son de 600 euros al mejor relato y 300 al mejor poemario, y estos son los datos generales. No sé si tenéis alguna pregunta sobre las bases o alguno de los concejales. ¿O queda todo muy claro ya? Pues esto es todo, entonces. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por la asistencia.